El sol de la tarde se deslizaba perezosamente hacia el horizonte, pintando sombras alargadas sobre la concurrida terminal de autobuses en el corazón de una ciudad estadounidense de tamaño mediano. El aire estaba cargado con un aroma punzante a combustible, mezclado con un leve susurro de primavera que pugnaba por hacerse notar. El bullicio de la vida urbana llenaba el ambiente. El ronroneo grave de los motores al ralentí, las voces entrecortadas de los viajeros ansiosos y el claxon ocasional de un conductor exasperado. Entre la marea de rostros agotados destacaba Amara, una joven afroamericana de 28 años, con una mano posada con suavidad sobre su vientre abultado. Con 7 meses de embarazo, su figura era ya un paisaje conocido en esa parada. Su rutina diaria, un reflejo de su tenacidad para conservar su autonomía el mayor tiempo posible. Amara cambiaba el peso de un pie al otro, buscando aliviar el dolor que se acumulaba en su espalda baja. El día había sido largo, con horas interminables de pie que habían dejado su marca en su cuerpo. Anhelaba el refugio de su modesto apartamento, pero bajo las ojeras que delataban su cansancio, brillaba una chispa de fortaleza inquebrantable. Mientras esperaba, su mente vagó hacia los sucesos del día. El centro infantil donde trabajaba había estado especialmente agitado, con un grupo nuevo de pequeños que se integraban al programa. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar las sonrisas tímidas de los recién llegados, especialmente la de una niña de coletas que se había aferrado a ella todo el día, encontrando consuelo en su calma. Ese vínculo inmediato le recordaba por qué amaba su trabajo, a pesar de sus demandas. Sus pensamientos se deslizaron hacia los retos que la aguardaban. La reciente promoción en su empleo era motivo de orgullo, pero también de inquietud. Estaba decidida a demostrar que su próxima maternidad no mermaría su capacidad para destacar profesionalmente. Sin embargo, las dudas se colaban sin permiso. ¿Cómo equilibraría las exigencias laborales con las necesidades de su bebé? El turno nocturno de su pareja significaba que enfrentaría muchos de esos desafíos sola, al menos al principio. Su mano trazó círculos suaves sobre su vientre, un gesto casi instintivo que la conectaba con la vida que crecía en su interior. Sintió un leve movimiento bajo su palma y sonrió. Su pequeño estaba inquieto, tal vez sintonizando con la mezcla de emociones que la recorrían. Tomó una bocanada de aire cálido y se dijo a sí misma que debía avanzar paso a paso, como todos. Sus ojos recorrieron a los demás viajeros en la parada, deteniéndose en una mujer de mediana edad a pocos metros. Clara, como Amara la había bautizado en su mente, tras verla varias veces, estaba absorta en su teléfono. Vestía con elegancia discreta, una falda lápiz y una chaqueta que sugerían un empleo de oficina, quizás en un puesto intermedio. Como si percibiera la mirada de Amara, Clara alzó la vista y le ofreció una sonrisa cálida que arrugó las comisuras de sus ojos. Amara respondió con una sonrisa propia, sintiendo una oleada de alivio. Había algo en la presencia de Clara que la tranquilizaba, tal vez la seguridad serena de alguien que había enfrentado sus propias tempestades y había salido fortalecida. Lo que Amara ignoraba era que Clara, en efecto, compartía un eco de su lucha. Madre soltera con hijos ya mayores, Clara había lidiado con el equilibrio precario entre el trabajo y la familia. Ahora, en esa parada diaria, sus pensamientos a menudo se desviaban hacia Amara, animándola en silencio. Un zumbido en su teléfono la sacó de sus reflexiones. Un mensaje de su hija, anunciando con entusiasmo una entrevista laboral. El pecho de Clara se hinchó de orgullo mientras tecleaba una respuesta alentadora. Su camino como madre no había sido sencillo, pero instantes como aquel hacían que todo valiera la pena. Volvió a mirar a Amara, preguntándose por su historia y deseando que tuviera un círculo sólido de apoyo. Amara continuó explorando su entorno, notando a un grupo de adolescentes cercanos. Sus risas y charlas animadas contrastaban con el agotamiento general de los adultos. Una chica de cabello teñido de un azul vibrante captó su atención y le dedicó una sonrisa amistosa. Amara la devolvió, sintiendo un destello de conexión en ese mar de desconocidos. La joven Sofía susurró a su amiga:
Esa mujer me recuerda a mi profesora de arte, ¿te acuerdas? La que está esperando un bebé. Su amiga asintió, y ambas lanzaron otra mirada a Amara, sus rostros juveniles mezclando curiosidad y admiración. La parada de autobús, con sus rostros recurrentes, tejía una sensación de comunidad efímera. Estaba el anciano que siempre leía un libro gastado, los adolescentes ruidosos recién salidos de clases, y la mujer apresurada que equilibraba un maletín y un café para llevar. Cada día se reunían en ese espacio transitorio, compartiendo apenas unos minutos y un destino común. Hoy, el anciano don Miguel estaba absorto en una novela de misterio, sus manos artríticas aferrando las páginas con devoción. La mujer del maletín, Elena, repasaba mentalmente una presentación crucial para el día siguiente, su ascenso pendiendo de un hilo. Tomó un sorbo de su café, frunciendo el ceño al notar que había olvidado endulzarlo. Pero un rostro nuevo rompió la rutina. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro pero algo arrugado, emanaba una irritación palpable. Diego, como lo identificarían después, se mantenía apartado, su lenguaje corporal gritando distancia. Sus ojos saltaban entre su reloj y la calle, cada mirada acompañada de un resoplido impaciente. Bajo su aliento, murmuraba quejas sobre mecánicos ineptos y reuniones perdidas, su voz lo bastante alta como para incomodar a los más cercanos. Los demás le daban espacio, intuyendo su mal humor. Diego, un gerente de alto rango en una firma prestigiosa, estaba fuera de su elemento. La avería de su auto de lujo lo había obligado a sumergirse en el mundo del transporte público, un ámbito que consideraba indigno de él. El estruendo del autobús, aproximándose, agitó a la multitud. Los viajeros recogieron sus pertenencias y se acercaron al borde de la acera. Amara respiró hondo, preparándose para la aglomeración. Don Miguel guardó su libro con cuidado. Elena apuró su café y los adolescentes ajustaron sus mochilas. Diego, ansioso por escapar de la espera, se abrió paso con brusquedad, empujando a don Miguel, quien tropezó. Clara lo sostuvo, lanzando una mirada de reproche a la espalda de Diego. Amara, rezagada, protegió su vientre con una mano mientras se apoyaba en un poste. Observó cómo los pasajeros subían, uno tras otro, desapareciendo en el interior del vehículo. Clara, al llegar a la puerta, miró hacia Amara con preocupación, pero la presión de la fila la llevó adentro. Finalmente, le tocó a Amara. Con los hombros erguidos, subió al autobús, aferrándose a la esperanza de encontrar un asiento. Un pequeño alivio para sus pies hinchados y su espalda dolorida. Mientras avanzaba por el pasillo, sus ojos recorrían las filas, pero la esperanza se desvanecía con cada asiento ocupado. Sin saberlo, Amara estaba a punto de entrar en un momento que transformaría no solo su trayecto, sino las vidas de quienes la rodeaban. El autobús, con su atmósfera cerrada y cálida, era un escenario listo para un encuentro que resonaría mucho más allá de sus paredes. El interior del autobús era un mundo aparte, un espacio cerrado donde el calor de los cuerpos, apiñados, creaba una atmósfera densa, casi palpable. El murmullo constante de las conversaciones se mezclaba con el rugido del motor, formando un zumbido que envolvía a los pasajeros. Amara avanzaba con cuidado por el pasillo, una mano apoyada en los respaldos para estabilizarse mientras el vehículo se ponía en marcha. La otra mano, como siempre, descansaba sobre su vientre, un gesto protector hacia la vida que llevaba dentro. Sus ojos recorrían las filas de asientos, buscando un hueco vacío, pero con cada paso, la esperanza de encontrar un lugar para descansar sus pies agotados se desvanecía. El autobús era un reflejo de la ciudad, una mezcla vibrante de personas de todos los rincones de la vida. Estudiantes con mochilas repletas de libros y sueños compartían espacio con oficinistas de trajes arrugados y trabajadores de servicios aún con sus uniformes, todos unidos por el deseo de llegar a casa tras un día extenuante. Cerca de la puerta, una madre joven intentaba calmar a su pequeño, cuyos llantos rompían el murmullo del ambiente, atrayendo miradas de compasión y fastidio por igual. Más atrás, una pareja de ancianos ocupaba un asiento doble, sus manos entrelazadas y sus rostros serenos,
como si el trayecto fuera un ritual sagrado que habían perfeccionado con los años. Sofía, la adolescente de cabello azul, se había asegurado un lugar cerca del fondo. Con un auricular en la oreja, balanceaba la cabeza al ritmo de una melodía que solo ella escuchaba, aunque sus ojos, delineados con precisión, seguían a Amara con interés. Don Miguel, el anciano de la parada, estaba sentado unas filas adelante, absorto en su novela de misterio. La historia, aunque la había leído innumerables veces, le ofrecía un refugio familiar. Sus manos, rígidas por la artritis, temblaban ligeramente al pasar las páginas, pero no renunciaría a ese placer cotidiano por nada. Elena, la mujer del maletín, ocupaba un asiento cerca de la ventana, su mente atrapada en los detalles de una presentación que debía dar a primera hora del día siguiente. Su ascenso a gerente dependía de ese momento, y la presión la envolvía como una nube. Tomó un sorbo de su café, haciendo una mueca al notar su amargura. En su prisa había olvidado endulzarlo. Pero entre la rutina de los pasajeros habituales, Diego destacaba como una nota discordante. Ocupaba un asiento junto a la ventana, su maletín estratégicamente colocado en el espacio contiguo, una barrera clara contra cualquier intruso. Su traje, normalmente impecable, mostraba arrugas que delataban un día complicado. Sus dedos tamborileaban furiosamente sobre la pantalla de su teléfono, enviando mensajes con una intensidad que reflejaba su frustración. Diego, un hombre de 45 años acostumbrado a mandar en una empresa de renombre, estaba fuera de su elemento. La avería de su coche de alta gama lo había obligado a recurrir al transporte público, un mundo que despreciaba. Pero no era solo la incomodidad lo que alimentaba su mal humor. Bajo la superficie, bullía un resentimiento profundo, avivado, por un divorcio reciente, que lo había dejado sintiéndose traicionado y vulnerable. El autobús, con su atmósfera caótica, era solo el último golpe a su orgullo, una humillación que no estaba dispuesto a aceptar con gracia. Mientras Amara se acercaba a la fila de Diego, dudó. El asiento junto a él era uno de los pocos disponibles y el dolor en sus pies era casi insoportable. E inspiró profundamente, armándose de valor, y habló con voz clara pero suave. «Disculpe, ¿puedo sentarme aquí?» Diego no levantó la vista. Sus dedos continuaron su danza frenética sobre el teléfono. Amara esperó, cambiando el peso, de un pie al otro, confiando en que quizás no la había oído por el ruido del autobús, pero entonces, sin mirarla, Diego respondió con un tono cortante. «No, busca otro lugar». Las palabras cayeron como un latigazo, frías y despectivas. Amara parpadeó, sorprendida por la brusquedad. Miró a su alrededor. Los últimos asientos libres se llenaban rápidamente. «No hay muchos lugares disponibles», insistió, su voz ahora más firme aunque aún cortés. Señaló su vientre con un gesto sutil, una explicación muda de su necesidad. Diego, en respuesta, se movió en su asiento, ocupando aún más espacio, y murmuró algo apenas audible, pero lo bastante claro para que Amara lo captara. «Siempre esperando que les regalen todo». El comentario, cargado de prejuicio, la golpeó como una bofetada. Amara retrocedió un paso, su mano apretando instintivamente su vientre, como si quisiera proteger a su bebé de la hostilidad. Por un instante, consideró responder, señalar, la decencia básica de ceder un asiento a una mujer embarazada, pero la frialdad en los ojos de Diego le dijo que sería inútil. Con los labios apretados, se giró y se aferró a una barra en el pasillo, preparándose para soportar el trayecto de pie. El intercambio, aunque breve, no pasó desapercibido. Un murmullo de incomodidad recorrió el autobús. Algunos pasajeros bajaron la mirada sumiéndose en sus libros o teléfonos, reacios a involucrarse. Otros intercambiaron miradas furtivas, sus rostros reflejando malestar. Clara, que había observado todo desde su asiento, se inclinó hacia adelante como si quisiera levantarse, pero la duda la retuvo. Sofía, en el fondo, susurró indignada a su amiga. «¿Viste eso? ¡Qué tipo tan grosero!». Don Miguel alzó la vista de su libro, sus cejas fruncidas en desaprobación.
Había vivido lo suficiente para reconocer la injusticia cuando la veía, y el desprecio de Diego le dejó un sabor amargo. El autobús avanzaba por las calles atestadas, cada frenazo y curva enviando una punzada de dolor a través del cuerpo de Amara. Ella mantenía la mirada fija en el suelo, evitando los ojos de los demás, temerosa de encontrar lástima o indiferencia. Diego, por su parte, parecía ajeno al impacto de sus palabras, absorto en su teléfono, aunque su postura rígida delataba una tensión que no podía ignorar del todo. La atmósfera en el vehículo se volvió más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de palabras no dichas. Los pasajeros, atrapados en sus propios pensamientos, sentían el peso de lo que habían presenciado, pero nadie se movía, nadie hablaba. Las reglas tácitas del transporte público, mantenerse al margen, evitar conflictos, parecían mantener a todos en su lugar. Sin embargo, en un rincón del autobús, un hombre joven observaba en silencio. Su figura, vestida con un uniforme impecable, desprendía una calma que contrastaba con la tormenta que comenzaba a formarse. Sus ojos, atentos y penetrantes, seguían cada movimiento, cada gesto, como si estuviera evaluando el momento preciso para intervenir. Nadie notó su presencia, no aún, pero su mirada parecía contener una determinación que pronto cambiaría el curso de los acontecimientos. El autobús, con su atmósfera densa y cargada, parecía un escenario suspendido en el tiempo, donde cada movimiento de Amara resonaba con una intensidad que ella aún no podía prever. Mientras avanzaba por el pasillo, el balanceo del vehículo la obligaba a aferrarse con fuerza a los respaldos, su otra mano nunca abandonando el refugio de su vientre abultado. Cada asiento ocupado que dejaba atrás apagaba un poco más la chispa de esperanza que había llevado consigo al subir. El espacio, saturado por el calor de los cuerpos y el zumbido constante de voces entremezcladas con el motor, parecía cerrarse a su alrededor, como si el propio autobús conspirara para mantenerla de pie. Los pasajeros eran un mosaico de la ciudad, un caleidoscopio de vidas cruzadas por un instante en ese trayecto compartido. Había estudiantes con mochilas abarrotadas, sus rostros marcados por el cansancio y la ambición. Oficinistas con camisas desaliñadas, atrapados en la rutina del día, y trabajadores de servicios aún con sus uniformes, ansiosos por dejar atrás las horas laborales. Cerca de la entrada, una madre joven acunaba a su pequeño, cuyos sollozos perforaban el murmullo general, atrayendo miradas que oscilaban entre la empatía y la impaciencia. Ella, con el rostro agotado, susurraba palabras de consuelo, consciente de los ojos que la observaban. Unos asientos más atrás, una pareja mayor se sentaba en silencio, sus manos entrelazadas como un ancla en el paso del tiempo, sus expresiones serenas reflejando décadas de trayectos compartidos. Sofía, la joven de cabello azul, ocupaba un rincón al fondo, su mochila sobre las piernas y un auricular soltando un ritmo que la aislaba del bullicio. Sus ojos, enmarcados por un delineado impecable, seguían a Amara con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mientras tanto, Diego, el hombre que había irrumpido en la parada con su aura de irritación, dominaba un asiento junto a la ventana. Su maletín, colocado con intención en el espacio contiguo, era una muralla contra cualquier intruso. Sus dedos golpeaban la pantalla de su teléfono con una furia contenida. Cada pulsación, un eco de su frustración. En su mente, un torbellino de pensamientos amargos. Un correo a su jefe, lleno de excusas por su ausencia en una reunión clave, y la certeza de que los eventos del día podían tambalear su posición en la empresa. La idea de perder el respeto que tanto le había costado ganar lo consumía, alimentando su enojo. Amara, al llegar a la fila de Diego, sintió una punzada de duda. El asiento a su lado era una de las pocas opciones que quedaban, y el dolor en sus piernas clamaba por un respiro. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas, y habló con una voz que, aunque suave, cortó el ruido ambiental. «Perdón, ¿le molesta si me siento aquí?» Diego no alzó la mirada. Sus dedos continuaron su danza frenética sobre el teléfono.
como si no la hubiera escuchado. Amara esperó, balanceándose ligeramente para aliviar el peso en sus pies hinchados, confiando en que el ruido del autobús había ahogado su voz. Pero entonces, sin siquiera mirarla, Diego respondió con un tono seco y cortante. «No, encuentra otro sitio». Las palabras afiladas como cuchillas resonaron en el aire, dejando a Amara atónita. Parpadeó, desconcertada por la crudeza del rechazo. Miró a su alrededor, notando que los pocos asientos libres se desvanecían rápidamente con la llegada de más pasajeros. «Quedan muy pocos lugares», explicó, su voz ahora más firme, aunque seguía impregnada de cortesía. Su mano señaló sutilmente su vientre, un gesto que hablaba por sí solo. Pero Diego, lejos de ceder, se movió en su asiento, extendiendo las piernas para reclamar aún más espacio. Bajo su aliento, dejó escapar un murmullo apenas audible, pero lo bastante claro para que Amara lo captara. Siempre pidiendo favores sin merecerlos. El comentario cargado de desprecio y prejuicio la golpeó como un puñetazo invisible. Amara retrocedió, su mano apretando su vientre en un reflejo protector, como si quisiera resguardar a su bebé de la hostilidad que emanaba de aquel hombre. Por un instante consideró replicar, señalar lo obvio, que ceder un asiento a una mujer embarazada era un acto de humanidad básica. Pero la frialdad en los ojos de Diego, la rigidez de su mandíbula, le dijeron que cualquier intento sería inútil. Con los labios apretados para contener las lágrimas que amenazaban con escapar, se giró y buscó apoyo en una barra del pasillo, resignándose a soportar el trayecto de pie. El dolor físico se mezclaba con una herida más profunda, una que no podía nombrar pero que sentía en cada fibra de su ser. El intercambio, aunque fugaz, no pasó desapercibido. Un silencio incómodo se extendió entre los pasajeros, como una corriente subterránea que alteraba el equilibrio del autobús. Algunos bajaron la mirada, sumiéndose en sus teléfonos o libros, reacios a involucrarse. Otros intercambiaron gestos de incomodidad, sus ceños fruncidos delatando su desaprobación. Clara, sentada unas filas atrás, sintió un nudo en el estómago. Había visto todo, y una parte de ella quiso levantarse, intervenir, pero la duda la mantuvo clavada en su asiento. Sofía, desde el fondo, apretó los puños, susurrando a su amiga. ¿Cómo puede ser tan cruel? Don Miguel, con su libro, olvidado en el regazo, observó la escena con una mezcla de tristeza y rabia, su mente viajando a décadas pasadas, a momentos de injusticia que había presenciado y que aún lo perseguían. El autobús avanzaba, tambaleándose por las calles, congestionadas, cada frenazo enviando una punzada de dolor a través de las piernas de Amara. Ella mantenía la mirada fija en el suelo, evitando los ojos de los demás, temerosa de encontrar indiferencia o, peor aún, acuerdo con las palabras de Diego. Él, por su parte, parecía inmune al impacto de su actitud, sus dedos aún golpeando el teléfono, aunque su postura tensa sugería que no estaba tan indiferente como quería aparentar. El ambiente en el vehículo se volvía más opresivo, como si las palabras no dichas flotaran entre los pasajeros, esperando un detonante. Pero en medio de esa tensión, una presencia silenciosa seguía observando. El hombre joven de uniforme, sentado al fondo, mantenía su mirada fija en la escena. Sus manos descansaban tranquilas sobre sus rodillas, pero sus ojos destilaban una determinación que parecía crecer con cada segundo. Nadie más parecía notarlo, pero él estaba allí esperando, como si supiera que el momento de actuar estaba a punto de llegar. El autobús avanzaba con un vaivén errático por las calles congestionadas, cada giro y frenazo enviando una oleada de incomodidad a través del cuerpo de Amara. Ella se aferraba con fuerza a la barra del pasillo, su otra mano apoyada en la curva de su espalda baja, buscando aliviar el dolor que se intensificaba con cada minuto de pie. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, mantenía una máscara de serenidad, un esfuerzo consciente para no atraer más miradas. Pero el rechazo de Diego, con su veneno implícito, seguía resonando en su mente, una herida que no podía ignorar. El incidente, aunque breve,
Había agitado el ambiente en el autobús como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Una corriente de malestar se extendía entre los pasajeros, manifestándose en gestos sutiles pero evidentes. Algunos se hundían en sus teléfonos o libros, sus rostros ocultos tras pantallas y páginas, como si evitar el contacto visual pudiera absolverlos de la incomodidad. Otros intercambiaban miradas cargadas de inquietud, sus ceños fruncidos y labios apretados delatando su rechazo a lo que habían presenciado. Nadie hablaba, nadie actuaba, atrapados en la regla tácita del transporte público. No te involucres, no hagas olas. Clara, sentada unas filas atrás, sintió un nudo apretarse en su pecho. Había visto cada detalle del intercambio, desde la súplica educada de Amara hasta el desprecio cortante de Diego. Por un instante, se inclinó hacia adelante, como si fuera a levantarse, su rostro reflejando una lucha interna entre el deseo de ayudar y el temor a empeorar las cosas. Pero la duda la venció, y volvió a hundirse en su asiento, sus ojos cargados de una mezcla de compasión y frustración, mientras observaba a Amara luchar por mantenerse en pie. En su mente, recuerdos de sus propios desafíos como madre soltera avivaban una chispa de empatía, pero también de vergüenza por su inacción. La madre joven, sentada cerca de la puerta, había logrado calmar a su pequeño, pero su atención ahora estaba fija en Amara. Sus propios problemas parecían desvanecerse ante la injusticia que había presenciado. Mecía a su hijo con un movimiento nervioso, un gesto que parecía consolarla tanto a ella como al pequeño. Sus ojos saltaban entre Amara y Diego, reflejando una mezcla de solidaridad e indignación. Sofía, desde su rincón al fondo, no podía contener su enojo. Se inclinó hacia su amiga, susurrando con furia. ¿Viste cómo la trató? Es un completo idiota. Su amiga asintió, y ambas lanzaron miradas fulminantes a la nuca de Diego, sus rostros juveniles encendidos por la rabia. Don Miguel, el anciano con la novela, había dejado de leer. Su libro descansaba olvidado en su regazo, sus manos nudosas, apretadas en un gesto de contenida indignación. Había vivido lo suficiente para presenciar décadas de cambios sociales, desde marchas por la igualdad hasta victorias duramente ganadas. Pero un acto tan descarado de desdén en este autobús le dejaba un regusto amargo. Pensó en su hija, ahora madre de sus propios hijos, y un instinto protector se encendió en su interior, aunque su cuerpo frágil le impedía actuar. Diego, por su parte, parecía inmune al torbellino que había desatado. Sus dedos seguían golpeando la pantalla de su teléfono, su rostro congelado en una mueca de enojo. De vez en cuando, un murmullo escapaba de sus labios, fragmentos de su frustración, que se filtraban al aire cargado del autobús. Quejas sobre reuniones perdidas, mecánicos ineptos, un mundo que parecía conspirar contra él. Pero su postura rígida, sus hombros tensos, sugerían que no estaba tan ajeno al ambiente como pretendía. En su mente, el rechazo a Amara no era más que una afirmación de su derecho a priorizarse, una defensa de su estatus en un día que ya lo había humillado demasiado. Amara, de pie en el pasillo, cerró los ojos por un momento, buscando un refugio interno contra el dolor físico y la herida emocional. Evocó la imagen de su madre, una mujer que la había criado sola, trabajando turnos interminables para darle oportunidades que ella nunca tuvo. Pensó en su propio camino, las noches en vela estudiando, las largas jornadas laborales, los sacrificios, para construir una vida mejor para ella y ahora para su hijo. Había enfrentado prejuicios antes, había resistido miradas que la reducían a estereotipos. Este momento, por doloroso que fuera, no la quebraría. Pero incluso con esa resolución, el peso de la situación la aplastaba. No era solo el cansancio de estar de pie, ni el aguijón de las palabras de Diego. Era la acumulación de innumerables deseres, una vida de tener que demostrar su valía para recibir el respeto más básico. El autobús seguía su ruta, zigzagueando por el tráfico vespertino, cada movimiento, amplificando el malestar general. El aire parecía denso, cargado de palabras no pronunciadas, de la incomodidad colectiva de quienes habían sido testigos de una injusticia,
pero no sabían cómo responder. Clara sentía su determinación crecer, alimentada por los recuerdos de sus propias luchas en entornos corporativos, donde había aprendido a enfrentar personalidades difíciles. Sofía, mientras tanto, intercambiaba mensajes frenéticos con sus amigos, sus pulgares volando sobre la pantalla mientras desahogaba su rabia. Sus amigos respondían con emojis de indignación y sugerencias de cómo confrontar a Diego, aunque ella misma dudaba de cómo actuar. Don Miguel, con las manos aún apretadas, pensaba en los movimientos por los derechos civiles que había presenciado en su juventud, en el progreso ganado y las batallas que aún persistían. La escena que se desarrollaba ante él le parecía un retroceso, una herida en el tejido de la humanidad que tanto había esperado ver sanar. La madre joven, con su pequeño ahora tranquilo, sentía su propia agitación crecer. Su rodilla subía y bajaba en un tic nervioso, sus ojos saltando entre Amara y Diego, atrapada entre el impulso de ayudar y el miedo a las consecuencias. En ese momento, cuando la tensión parecía a punto de estallar, una figura al fondo del autobús comenzó a moverse. El hombre joven de uniforme, cuya presencia hasta ahora había pasado desapercibida, se puso de pie con una gracia fluida que hablaba de disciplina y propósito. Sus pasos, firmes pero silenciosos, lo llevaron hacia el centro del pasillo, sus ojos fijos en Diego con una intensidad que cortaba el aire. Los pasajeros, uno a uno, comenzaron a notarlo, sus miradas girando hacia él, como si presintieran que el equilibrio del autobús estaba a punto de cambiar. El autobús, atrapado en el vaivén del tráfico urbano, parecía contener el aliento, como si cada pasajero sintiera el peso de la injusticia que se desplegaba ante ellos. Amara, de pie en el pasillo, se aferraba a la barra con una mano, mientras la otra buscaba aliviar la presión en su espalda. El dolor físico era constante, pero la herida emocional, abierta por las palabras crueles de Diego, era aún más difícil de soportar. El silencio que siguió al incidente no era tranquilo, estaba cargado de una tensión que crecía con cada segundo, como un cielo antes de una tormenta. La acción de Diego había encendido una chispa de incomodidad que ahora ardía entre los pasajeros. Clara, con el corazón apretado, seguía luchando con su propia indecisión. Había sentido el impulso de levantarse, de ofrecer su asiento o al menos unas palabras de apoyo, pero el temor a un enfrentamiento la había detenido. Sus manos apretaban el borde de su asiento, sus nudillos pálidos mientras miraba a Amara con una mezcla de culpa y admiración por su entereza. La madre joven, con su pequeño ahora tranquilo en sus brazos, observaba la escena con una empatía que le nublaba los ojos. Su rodilla seguía moviéndose nerviosamente, un reflejo de la agitación que crecía en su interior. Sofía, desde el fondo, intercambiaba mensajes frenéticos con sus amigos, sus dedos volando sobre la pantalla mientras desahogaba su indignación. «Es un miserable», escribió, pero su valentía virtual no se traducía en acción, y eso la frustraba aún. Mas don Miguel, con su novela olvidada, sentía una rabia silenciosa que le hacía temblar las manos. Las palabras de Diego resonaban como un eco de épocas que había creído superadas, y la decepción lo envolvía como una sombra. Pensó en las luchas por la igualdad que había presenciado, en las victorias ganadas con sudor y lágrimas, y este acto de desprecio le parecía una afrenta personal. Los demás pasajeros, cada uno en su propio mundo, reaccionaban a su manera. Una mujer mayor, sentada cerca de la ventana, lanzaba miradas preocupadas a Amara, mientras un grupo de jóvenes al fondo susurraba con indignación, aunque nadie se atrevía a romper el silencio. En ese instante, cuando la atmósfera parecía a punto de colapsar bajo su propio peso, una figura frágil pero decidida se alzó desde un asiento cercano. Una anciana, cuyos años se reflejaban en las profundas arrugas de su rostro, se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en un bastón de madera gastado. Sus movimientos eran lentos, cada paso un testimonio de su determinación. Vestía una blusa estampada con flores y pantalones cómodos, una elección que hablaba de practicidad antes que de vanidad. Sus ojos,
aún brillantes con una chispa de vitalidad, estaban fijos en Amara. Los pasajeros cercanos notaron su esfuerzo. Un joven con una sudadera universitaria se inclinó para ayudarla, pero ella lo detuvo con una sonrisa amable y un gesto de la mano. Esto era algo que debía hacer sola. Cuando finalmente estuvo de pie, la anciana tomó un momento para estabilizarse antes de hablar. Su voz, suavizada por los años pero clara como el cristal, cortó el aire del autobús. «Querida, no deberías estar de pie en tu estado. Toma mi asiento». Las palabras, cargadas de una bondad sencilla, resonaron como un faro en la penumbra. Amara, sorprendida por el gesto inesperado, sintió un nudo en la garganta. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le escaparon. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Gracias, pero estoy bien. Por favor, quédese usted. No podría aceptarlo». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, reflejo de la gratitud y el dolor que convivían en su interior. El ofrecimiento de la anciana rompió la coraza de resistencia que Amara había construido. La contraste entre la compasión de esta desconocida y la crueldad de Diego era tan marcado que iluminaba la injusticia de una manera que las palabras solas no podían. Los pasajeros, atrapados en sus asientos, sintieron el impacto de ese gesto. Algunos apartaron la mirada, incapaces de enfrentar la acusación implícita en su propia inacción. Otros, más audaces, lanzaron miradas de reproche a Diego, su desaprobación ahora evidente. Clara sintió una oleada de vergüenza mezclada con admiración. La valentía de la anciana la hacía cuestionar su propio silencio. Sofía, con los ojos abiertos de asombro, sintió un respeto nuevo por las generaciones mayores, dándose cuenta de que la lucha por lo justo no tenía edad. Diego, por su parte, pareció endurecerse ante la condena silenciosa que lo rodeaba. Se enderezó en su asiento, inflando el pecho como si el acto de bondad de la anciana solo reforzara su convicción de estar en lo correcto. Incapaz de contenerse, alzó la voz, asegurándose de que todos lo oyeran. «Esto es lo que está mal con el mundo. Personas como ella creen que merecen trato especial, que no pueden estar de pie unos minutos sin exigir que les regalen algo». Sus palabras, cargadas de desprecio, cayeron como un trueno, silenciando el autobús por completo. El único sonido era el rugido del motor y el eco lejano de los claxones en la calle. Era como si Diego hubiera drenado el aire del vehículo, dejando a todos sin aliento. Amara, aún de pie cerca del asiento de Diego, sintió sus mejillas arder con una mezcla de vergüenza y furia. Mantuvo la mirada fija en el suelo, temerosa de encontrar en los rostros de los demás lástima, desprecio o, peor aún, acuerdo con las palabras de Diego. La madre joven dejó escapar un jadeo, cubriendo instintivamente los oídos de su pequeño, como si quisiera protegerlo de la toxicidad de esas palabras. El niño, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a lloriquear suavemente. Don Miguel sintió sus manos temblar de rabia contenida. La descarada muestra de prejuicio en pleno 2025 lo llenaba de una mezcla de enojo y desolación. Clara apretó su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo, atrapada por el miedo a confrontar, a empeorar las cosas, a convertirse en un blanco. La anciana, que había vuelto a sentarse lentamente, extendió una mano temblorosa hacia Amara, un gesto de consuelo que pasó desapercibido mientras Amara seguía con la mirada clavada en el suelo. Sofía sintió lágrimas, de frustración picarle los ojos. Siempre se había considerado una aliada, alguien que alzaría la voz ante la injusticia, pero ahora, enfrentada a una prueba real, se sentía paralizada, insegura de cómo actuar. El autobús, cargado de una tensión eléctrica, parecía al borde de un estallido, cada pasajero esperando que alguien, cualquiera, diera el siguiente paso. Fue entonces, en el pico de esa tensión, cuando una voz nueva atravesó el silencio. «¿Crees que te mereces ese asiento?». Las palabras, tranquilas pero cargadas de una firmeza inquebrantable, surgieron desde el fondo del autobús. Las cabezas se giraron, buscando al dueño de esa voz,
y los ojos se posaron en el hombre joven de uniforme, que ahora avanzaba con paso decidido por el pasillo. El autobús, atrapado en el flujo caótico del tráfico vespertino, parecía un escenario donde el tiempo se había detenido. Cada mirada y cada gesto, amplificados por la tensión que llenaba el aire. Cuando la voz del hombre joven de uniforme rompió el silencio, todas las cabezas se volvieron hacia él. Con una gracia fluida que delataba una disciplina forjada en entrenamientos rigurosos, se puso de pie y avanzó por el pasillo. Su nombre era Lucas, y su presencia, aunque hasta ahora desapercibida, reclamaba ahora toda la atención. Con poco más de 20 años, su cabello corto y su físico esculpido hablaban de una vida dedicada al esfuerzo físico. Su uniforme, impecable, con cada pliegue perfectamente alineado y cada botón reluciente, era un símbolo de orden en medio del caos. Pero eran sus ojos, claros, enfocados, cargados de una determinación silenciosa, los que capturaban las miradas. Mientras Lucas se acercaba a Diego, los pasajeros, casi por instinto, se apartaron despejando un camino invisible. El silencio que envolvió el autobús no era ya de shock, sino de una expectación que vibraba en el aire. Diego, sorprendido por la llegada de este desconocido, se tensó en su asiento. Por primera vez desde que había subido, un destello de inseguridad cruzó su rostro. Ajustó su corbata con un movimiento nervioso, un tic que traicionaba su incomodidad. Lucas se detuvo junto a su asiento, su postura erguida pero serena, y habló con una voz calma pero cargada de autoridad. ¿Qué has hecho exactamente para merecer ese asiento? La pregunta, directa y afilada, no era una simple curiosidad. Era un desafío, un cuestionamiento que resonó en el vehículo como un eco de algo mucho más grande. El aire se volvió eléctrico, cargado de anticipación. Los pasajeros observaban, sus ojos saltando entre Lucas y Diego, conscientes de que este momento trascendía la disputa por un asiento. Era como si, en ese espacio cotidiano, se estuviera librando una batalla por algo fundamental. La decencia humana, el respeto, la clase de sociedad que se construye con las decisiones diarias. Amara, aún de pie en el pasillo, alzó la vista sorprendida por la intervención. Sus manos, una aferrando la barra y la otra protegiendo su vientre, temblaron ligeramente, no de miedo, sino de una esperanza inesperada. Diego, enfrentado a este desafío directo, pareció perder el control por un instante. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como si las palabras se le escaparan. Estaba acostumbrado a ser quien dominaba, quien imponía las reglas. Ser cuestionado de esta manera, en público, era un terreno desconocido que lo desestabilizaba. Pero entonces, como si un interruptor se hubiera activado, su rostro se endureció. La incertidumbre dio paso a una oleada de indignación. ¿Quién era este joven para desafiarlo? La audacia de la situación avivó su respuesta. ¿Quién demonios te crees que eres?, espetó, su voz subiendo en tono y volumen. Se levantó a medias de su asiento, intentando usar su estatura para intimidar a Lucas. ¿Crees que porque llevas uniforme tengo que escucharte? No le debo nada a ella ni a ti. El veneno en las palabras de Diego hizo retroceder a los pasajeros. La madre joven apretó a su pequeño contra su pecho, como si quisiera protegerlo del rencor que llenaba el aire. Don Miguel, con las manos aferrando el borde de su asiento, sintió sus nudillos palidecer bajo la presión. Sofía, desde el fondo, experimentó una mezcla de temor y emoción. Esto era más intenso que cualquier drama que hubiera visto en pantalla. Clara, observando desde su lugar, sintió una admiración creciente por el joven de uniforme. Su valentía era el tipo de coraje que ella siempre había deseado tener en momentos como este. Lucas no se inmutó. Su postura permaneció relajada pero alerta, un contraste marcado con la agresividad de Diego. Su entrenamiento militar se reflejaba en su calma, en su capacidad para mantenerse firme ante la hostilidad. Cuando habló, su voz seguía siendo mesurada, pero había una fuerza subyacente que exigía atención. «¿No le debes nada?», repitió alzando una ceja ligeramente. Su mirada se desvió por un instante hacia Amara, que seguía de pie, incómoda antes de volver a Diego. «Ella lleva una carga que tú nunca entenderías.
No tienes idea de lo que es el verdadero sacrificio. Un jadeo colectivo recorrió el autobús. Algunos pasajeros asintieron en silencio, sus rostros reflejando acuerdo con las palabras de Lucas. Otros, aunque incómodos, no podían apartar la mirada, atrapados por el drama que se desplegaba. Clara sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Lucas articulaban lo que ella había sentido, pero no había sabido expresar. Diego, por su parte, enrojeció aún más, las venas de su cuello marcándose mientras luchaba por controlar su furia. Estaba acostumbrado a ser respetado, a que le cedieran el paso. Este desafío público a su autoridad, a su misma visión del mundo, era más de lo que podía soportar. «He trabajado duro por lo que tengo», gritó, su voz al borde de la histeria. Salpicaduras de saliva acompañaron sus palabras mientras su compostura se desmoronaba. «Nadie me regaló nada. ¿Por qué debería sacrificar mi comodidad por la mala planificación de alguien más?» Las palabras resonaron, pesadas con implicaciones que tocaron a los pasajeros de manera distinta. Algunos bajaron la mirada, reconociendo en el fondo de sus corazones momentos en los que ellos mismos habían elegido la comodidad sobre la compasión. ¿Cuántas veces habían pasado de largo ante alguien necesitado, evitando sus ojos? Amara, aún de pie cerca de Diego, sintió cada palabra como un golpe. Su mano se apretó contra su vientre, como si quisiera proteger a su bebé de la hostilidad que la rodeaba. Las lágrimas amenazaron con escapar, pero las contuvo con furia. No le daría a Diego la satisfacción de verla quebrarse. Lucas respondió, con una rapidez que cortó el aire. Su voz, aunque seguía tranquila, tenía ahora un filo que atravesó la bravuconería de Diego. «Los hombres de verdad se levantan por los demás», afirmó con firmeza, «no contra ellos. Tu comodidad no vale más que la necesidad de ella ni que la decencia básica». Las palabras, simples pero cargadas de verdad, se asentaron en el silencio que siguió como un desafío imposible de ignorar. El autobús, ahora un escenario de voluntades enfrentadas, parecía contener el aliento, esperando la reacción de Diego. Los pasajeros, atrapados en la intensidad del momento, sabían que lo que ocurriera a continuación no solo cambiaría el curso de ese viaje, sino que resonaría en sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. El eco de las palabras de Lucas resonó en el silencio que envolvió el autobús, como si hubiera dado voz a un sentimiento que todos compartían, pero que nadie había sabido articular. La claridad y la verdad de su declaración flotaban en el aire, imposibles de ignorar, como un faro que iluminaba la oscuridad de la injusticia. Los pasajeros, hasta ahora atrapados en su propia incomodidad, comenzaron a reaccionar con una apertura que transformó el ambiente. Un murmullo de aprobación se extendió por el vehículo, un reconocimiento tácito de la valentía que habían presenciado. La anciana que había ofrecido su asiento antes asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y alivio. Un grupo de jóvenes al fondo del autobús inició un aplauso tímido, rápidamente silenciado por las miradas severas de los adultos cercanos, pero el gesto fue suficiente para marcar el cambio de marea. Don Miguel, con un nudo en la garganta, sintió que las palabras de Lucas lo transportaban a su juventud, a los días de las luchas por los derechos civiles que había observado desde la distancia. Siempre se había dicho que de haber sido más joven, más valiente, habría actuado. Ahora, viendo a este joven de uniforme, una mezcla de admiración y arrepentimiento lo embargó. Sofía, la adolescente de cabello azul, dejó de lado su teléfono. Por un momento, sus mensajes a sus amigos reemplazados por una emoción cruda. Esto, pensó, era lo que significaba defender tus creencias en la vida real, no en las redes sociales. Diego, por su parte, sintió que el terreno que había creído firme bajo sus pies se desmoronaba. Su confianza inicial se desvanecía, dejándolo como un hombre aferrándose desesperadamente a una fachada de superioridad que ya no convencía a nadie. «No me conocen», balbuceó, su voz quebrándose mientras intentaba recuperar el control. «No saben por lo que he pasado. He ganado mi lugar.
pero sus palabras sonaban vacías incluso para él mismo. Al mirar a su alrededor, solo encontró rostros de desaprobación, miradas que reflejaban desprecio y decepción. La imagen que había construido de sí mismo, exitoso, respetado, intocable, se derrumbaba ante sus ojos. Fue en ese momento cuando Clara, la mujer de mediana edad que había luchado con su conciencia durante todo el trayecto, encontró finalmente su coraje. Se levantó con un movimiento brusco, atrayendo todas las miradas. Con pasos decididos, se acercó a Amara y posó una mano suave pero firme en su brazo. «Toma mi asiento», dijo, su voz temblando ligeramente pero cargada de determinación. «No te preocupes por él». La resolución en su postura en la línea recta de su espalda era innegable. Amara, agotada emocionalmente pero profundamente agradecida, aceptó esta vez. Un alivio visible cruzó su rostro mientras se dejaba caer en el asiento, exhalando un suspiro que parecía liberar parte del peso que cargaba. Miró a Clara con una sonrisa acuosa, un agradecimiento silencioso que no necesitaba palabras. El gesto de Clara, simple pero poderoso, pareció romper un hechizo que había mantenido a los pasajeros en una parálisis de inacción. Como si su acto hubiera abierto una compuerta, otros comenzaron a moverse, a hablar, a actuar. La madre joven, con su pequeño ahora tranquilo, compartió en voz baja su propia historia de dificultades durante el embarazo, sus palabras un puente de solidaridad hacia Amara. Un hombre mayor, vestido con ropa de obrero, sacó una botella de agua de su mochila y se la ofreció con un gruñido tímido. «Por si la necesitas». Incluso Sofía, superando su inicial vacilación, se inclinó hacia adelante y extendió su cargador de teléfono. «Por si te hace falta», dijo, su voz tímida pero sincera. Estos pequeños actos de bondad, insignificantes por sí solos, comenzaron a entrelazarse, tejiendo una red de humanidad que transformó el ambiente del autobús. La tensión opresiva que había dominado el trayecto dio paso a una sensación de comunidad, de conexión entre desconocidos que, por un momento, compartían algo más grande que un simple viaje. Diego, testigo de esta transformación, sintió que su furia se desvanecía, reemplazada por una creciente sensación de vergüenza. Su rostro, antes enrojecido por la rabia, ahora palidecía mientras la realidad de sus acciones lo golpeaba. Miró a su alrededor, viendo por primera vez cómo lo percibían los demás, y la imagen no le gustó. Lucas, sintiendo que su mensaje había calado, dio un paso atrás, pero permaneció de pie, una presencia silenciosa que aún emanaba autoridad moral. Los pasajeros continuaron sus gestos de apoyo hacia Amara, algunos ofreciendo palabras de aliento, otros discutiendo en voz baja lo que habían presenciado, procesando el impacto de la escena. Cuando Lucas pasó junto a Amara de regreso a su asiento, ella extendió una mano y tocó ligeramente su brazo. «Gracias», susurró, su voz apenas audible, pero cargada de gratitud. Lucas asintió, una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos. «Es lo que cualquiera debería haber hecho», respondió antes de continuar hacia el fondo. Diego, aún en su asiento, parecía una sombra de sí mismo. Su arrogancia inicial se había desinflado por completo, y ahora miraba al frente, evitando cualquier contacto visual. El peso de la desaprobación colectiva lo aplastaba, su postura derrotada un reflejo del poder de la acción conjunta contra la injusticia. El autobús avanzaba por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, y había una sensación de que algo profundo había ocurrido. No se trataba solo de un asiento o del comportamiento cruel de un hombre. Era la historia de un grupo de 1900 desconocidos que, aunque titubeantes al principio, se habían unido para defender lo correcto. Para Amara, ahora sentada con una mano descansando sobre su vientre, los eventos de la tarde eran una mezcla agridulce. La confrontación había sido dolorosa, incluso aterradora en momentos, pero el apoyo que había recibido, desde la valiente intervención de Lucas hasta el gesto silencioso de Clara, había restaurado parte de su fe en la humanidad. Mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad danzando en la oscuridad, sintió una chispa de esperanza por el mundo en el que nacería su hijo. Los demás pasajeros, también tocados por la experiencia,
parecían transformados, como si el autobús hubiera sido un crisol donde sus creencias y temores se habían fundido en algo nuevo. El autobús, ahora inmerso en el resplandor tenue de las luces urbanas, parecía haber dejado atrás la tormenta, pero sus ecos aún resonaban en los corazones de los pasajeros. La confrontación, aunque concluida, había tejido un lazo invisible entre ellos, una camaradería nacida de un momento compartido que trascendía sus diferencias. Las conversaciones, antes apagadas por la tensión, florecían ahora en murmullos suaves. Desconocidos intercambiaban reflexiones sobre lo que habían presenciado, compartiendo historias propias de injusticias enfrentadas o gestos de bondad que los habían marcado. Era como si el vehículo, por un instante, se hubiera convertido en un espacio donde las barreras de la rutina se desvanecían. Clara, de pie junto a una barra, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Haber encontrado el valor para actuar, para ofrecer su asiento a Amara, había levantado el peso de su inacción anterior. En su interior hizo un voto silencioso. No permitiría que el miedo la detuviera nuevamente. La próxima vez sería más rápida, más valiente. Su mirada al cruzarse con la de Amara transmitía una sonrisa cálida, un gesto que hablaba de una conexión recién forjada. Sofía, la joven de cabello azul, había abandonado su teléfono y ahora charlaba animadamente con la anciana que había ofrecido su asiento primero. La brecha generacional entre ellas se había disuelto, unidas por la admiración hacia la valentía de Lucas y el impacto de lo que habían vivido. Sus risas y comentarios llenaban el aire, un contraste vibrante con el silencio opresivo de antes. Don Miguel, con su novela aún cerrada sobre el regazo, sentía una chispa de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Había vivido lo suficiente para presenciar avances sociales significativos, pero también para desarrollar un cierto cinismo sobre la naturaleza humana. Los eventos de esa noche, sin embargo, le recordaron que el coraje y la bondad seguían vivos incluso en los lugares más inesperados. Sus ojos, nublados por los años, brillaban con una renovada fe en las generaciones que venían. Diego, por su parte, había abandonado el autobús en la parada anterior. Se levantó abruptamente, sin mirar a nadie, y salió con pasos rápidos, como si quisiera dejar atrás no solo el vehículo, sino también las miradas que lo habían desnudado. El hombre que había subido lleno de arrogancia ahora parecía una sombra de sí mismo, su visión del mundo tambaleándose bajo el peso de la humillación. Cuando las puertas se cerraron con un siseo suave tras él, los pasajeros exhalaron al unísono, como si hubieran estado conteniendo el aliento. Su asiento vacío, un recordatorio silencioso del drama, parecía casi un símbolo de la derrota de su actitud. Amara, sentada en el lugar que Clara le había cedido, mantenía los ojos cerrados, dejando que el suave balanceo del autobús la arrullara. Una mano descansaba sobre su vientre, un gesto protector que ahora parecía también un ancla de calma. El estrés de la confrontación se desvanecía lentamente, reemplazado por una paz frágil pero bienvenida. La presencia de Diego aún rondaba en su mente, pero los gestos de apoyo, desde la intervención firme de Lucas hasta los pequeños actos de los demás, la envolvían como un abrazo. Lucas, de vuelta en su asiento al fondo, mantenía una vigilancia discreta, su instinto protector asegurándose de que Amara llegara a su destino sin más incidentes. Su entrenamiento militar lo había preparado para actuar bajo presión, pero también le había inculcado un sentido de responsabilidad que no terminaba con el fin de la disputa. Los demás pasajeros, aunque ya no inmersos en el drama, seguían atentos a su entorno. Las conversaciones eran suaves, punteadas por miradas significativas hacia Amara o el asiento vacío de Diego. La anciana, con su rostro surcado de arrugas, giraba de vez en cuando para comprobar que Amara estaba bien, su preocupación dibujada en cada línea de su expresión. Clara, de pie cerca de Amara, parecía perdida en sus pensamientos, quizás reflexionando sobre su propio viaje desde la desaprobación silenciosa hasta la acción decidida. Cada tanto, sus ojos se encontraban con los de Amara, y una sonrisa de aliento pasaba entre ellas, un hilo de conexión
que no necesitaba palabras. Cuando el autobús comenzó a desacelerar al acercarse a la parada de Amara, ella abrió los ojos y reunió sus pertenencias con movimientos lentos. Al levantarse, varios pasajeros se movieron para ayudarla, su anterior reticencia reemplazada por una urgencia casi compensatoria de mostrar apoyo. Clara y la anciana la acompañaron hasta la puerta, sus manos ofreciendo un soporte silencioso. Al llegar al umbral, Amara se giró hacia los pasajeros, su rostro suavizado por una sonrisa tímida. Por un momento, dudó, buscando las palabras adecuadas. Luego, con una voz suave pero clara, dijo: «Gracias. A todos». Las palabras, simples, pero cargadas de emoción, flotaron en el aire mientras bajaba del autobús. Las puertas se cerraron con un siseo, y el vehículo se alejó, dejando atrás a Amara pero llevando consigo el peso de lo que había ocurrido. Dentro del autobús, los pasajeros intercambiaron miradas, sus rostros reflejando una mezcla de alivio, orgullo y una ira persistente hacia la actitud de Diego. Había una sensación compartida de haber sido parte de algo trascendental, un momento que los había marcado a todos. Pero lo que nadie en el autobús sabía, ni siquiera Lucas, era que las consecuencias de esa noche estaban lejos de terminar. Para Diego, en particular, este episodio era solo el comienzo de un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de su vida. Mientras caminaba por las calles con la mente aún reviviendo la humillación, no podía imaginar lo que le esperaba más allá de ese trayecto. El autobús continuó su ruta, las luces de la ciudad desfilando por las ventanas como un telón de fondo. La calma que ahora reinaba era frágil, como si todos esperaran que algo más ocurriera, aunque nada sucedió. Los pasajeros, cada uno en su propio mundo, llevaban consigo las lecciones de esa noche, que la bondad puede surgir en los momentos más oscuros, que el coraje de uno puede inspirar a muchos, y que las acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de resonar mucho más allá del momento. El autobús avanzaba por las calles bañadas en la penumbra, sus luces reflejándose en las ventanas como un recordatorio de la ciudad que seguía su curso, ajena al drama que había sacudido a sus pasajeros. Dentro, el ambiente se había suavizado, como si la tormenta hubiera pasado, dejando tras de sí una calma reflexiva. Los viajeros, aún marcados por lo sucedido, comenzaban a relajarse. Algunos intercambiaban comentarios con sus vecinos, desmenuzando los eventos que habían presenciado, mientras otros se sumían en un silencio pensativo, preguntándose cómo habrían actuado ellos en una situación similar o cómo responderían si la vida los volviera a poner a prueba. Lucas, sentado nuevamente en el fondo, permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. Sabía algo que Diego ignoraba, un detalle que aseguraba que los eventos de esa noche no serían solo un mal recuerdo para el arrogante ejecutivo. Su mirada, aunque tranquila, seguía atenta, asegurándose de que el trayecto continuara sin más incidentes. Amara, sentada con la cabeza apoyada en la ventana, dejaba que el vaivén del autobús la arrullara. Las luces de la ciudad desfilaban ante sus ojos y en su interior una chispa de esperanza comenzaba a crecer. Aunque el enfrentamiento había sido doloroso, los gestos de apoyo que había recibido le recordaban que el mundo aún guardaba bondad. El autobús, ahora un espacio de reflexión, parecía marcar tanto un final como un nuevo comienzo. El drama inmediato había concluido, pero sus efectos seguirían resonando, tocando vidas de maneras que nadie a bordo podía prever. Mientras el vehículo seguía su ruta, la noche envolvía la ciudad, y los pasajeros, cada uno en su propio mundo, llevaban consigo las lecciones de ese viaje inolvidable. A la mañana siguiente, el sol despuntó con una claridad que contrastaba con la turbulencia de la noche anterior. Diego despertó sobresaltado, el recuerdo de su humillación en el autobús aún fresco, como una herida que no dejaba de sangrar. Permaneció un momento en la cama, deseando que todo hubiera sido un sueño, pero el nudo en su estómago y la vergüenza que lo envolvía le confirmaban que era real. Con un gruñido se levantó y comenzó su rutina matutina, anudando su corbata y alisando su camisa con movimientos mecánicos.
Intentó sacudirse la inquietud que lo perseguía, repitiéndose que debía dejar el incidente atrás. «Ya pasó», murmuró mientras tomaba su maletín y salía por la puerta. «Nadie en la oficina sabe nada. Es solo otro día». Pero el universo, como pronto descubriría, tenía otros planes. La oficina bullía con su energía habitual cuando Diego llegó. Saludó con un gesto seco a la recepcionista y se dirigió a su despacho en la esquina, acelerando el paso como si buscara refugio en su sancta sanctorum. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, una voz lo detuvo. «Diego», llamó su asistente, Elena. «El señor Vargas quiere que todos se reúnan en la sala de conferencias para un café. Dice que es importante». Diego sintió un destello de entusiasmo, sofocando rápidamente la inquietud que aún lo rondaba. Vargas era el director general, su jefe. Probablemente era una oportunidad para destacar, para reafirmar su autoridad en la empresa. «Dile que estaré ahí en un momento», respondió su voz firme y confiada. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Diego notó una tensión inusual en el aire. Los colegas que normalmente lo saludaban con calidez, ahora desviaban la mirada, y las conversaciones se apagaban a su paso. El nudo en su estómago se apretó, pero lo ignoró. Él era Diego Salazar, gerente senior, no tenía nada que temer. Empujó la puerta de la sala con su habitual seguridad, listo para dominar cualquier reunión que lo esperara. Pero lo que vio lo detuvo en seco. Todo el equipo estaba ya reunido, una mezcla de expectación y seriedad en el ambiente. Vargas estaba de pie al frente de la mesa, su rostro una máscara de furia contenida. Y allí, a un lado, estaba una figura familiar. Lucas, vestido con su impecable uniforme militar. La sangre abandonó el rostro de Diego cuando la realidad lo golpeó. Esto no tenía nada que ver con el trabajo. Esto era sobre la noche anterior. «Diego», dijo Vargas, su voz fría como el hielo, «toma asiento. Necesitamos hablar sobre tu conducta en el transporte público ayer por la noche». Las piernas de Diego parecían de plomo mientras se dirigía a una silla vacía. Su mente corría buscando una salida, una explicación. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo podía estar pasando esto? Vargas no esperó a que se acomodara. «Lo que quizás no sabías, Diego, es que mi hijo Lucas estaba en ese autobús. Vio todo y me contó sobre tu comportamiento deplorable». Por un instante, el rostro del director se suavizó, un destello de orgullo rompiendo su severidad. «Mi hijo siempre hace lo correcto. Esa es la integridad que esperamos de nuestros soldados y, francamente, de nuestros empleados también». Diego miró a Lucas, quien sostuvo su mirada con la misma calma inquebrantable que había mostrado en el autobús. No había triunfo ni malicia en sus ojos, solo una fuerza silenciosa. «Pero no solo confiamos en la palabra de Lucas», continuó Vargas. Hizo un gesto hacia alguien fuera del encuadre, y de repente un video comenzó a reproducirse, en la pantalla al fondo de la sala. Diego observó, horrorizado, cómo su propio rostro llenaba la pantalla, su voz claramente audible mientras rechazaba cederle el asiento a Amara. El video, aparentemente grabado por otro pasajero, capturaba cada momento de su actitud arrogante y prejuiciosa. Los colegas de Diego miraban en silencio, sus expresiones oscilando entre el shock y el rechazo. Diego sintió que se encogía en su silla, el peso de sus acciones aplastándolo. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Diego abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna excusa, pero las palabras no llegaban. La voz de Vargas, cuando finalmente habló, estaba cargada de decepción. «Diego, te conozco desde hace años. Confié en ti, te promoví, y así es. ¿Cómo te comportas? Así tratas a los demás cuando crees que nadie importante está mirando». Diego balbuceó, intentando formar una respuesta coherente. Fue un mal día. Mi coche se descompuso. Estaba estresado. No quería... Pero Vargas levantó una mano, cortándolo. «Guárdate las excusas, Diego. No hay justificación para este tipo de comportamiento. No en mi empresa, no en mi familia». Las palabras del director resonaron, su implicación clara. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se derrumbaba ante sus ojos.
Pero justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, algo más estaba a punto de surgir, un nuevo golpe que lo dejaría aún más expuesto. La sala de conferencias, cargada de una tensión que parecía cortar el aire, se convirtió en el escenario donde el mundo de Diego Salazar se desmoronó por completo. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, una voz temblorosa pero decidida rompió el silencio. «Señor Vargas», dijo una joven colega, su tono vacilante pero firme, «esto no es un incidente aislado». Como si una presa se hubiera roto, las palabras desataron una corriente imparable. Uno a uno, los compañeros de Diego comenzaron a hablar, compartiendo relatos que habían guardado durante años. Historias de su comportamiento intimidante, de comentarios cargados, de prejuicios, de un abuso de poder que había creado un ambiente laboral tóxico. Cada testimonio era un ladrillo más en la ruina de la imagen que Diego había construido con tanto cuidado. Diego, sentado en su silla, sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Buscó desesperadamente un rostro amigo, alguien que lo defendiera, pero solo encontró miradas frías, cargadas de un resentimiento acumulado que ahora encontraba su voz. La sala, que alguna vez había sido su dominio, se volvió un lugar hostil, un espejo que reflejaba la verdad de sus acciones. Vargas, con el rostro endurecido, escuchaba cada palabra, su decepción creciendo con cada nuevo relato. Finalmente, alzó la mano para detener el flujo de acusaciones. «Diego», dijo, su voz pesada pero inquebrantable, «estás despedido, con efecto inmediato. Recursos Humanos te escoltará para que vacíes tu oficina». Con piernas temblorosas, Diego se levantó, cada paso hacia la puerta un esfuerzo titánico. Cuando alcanzó el picaporte, la voz de Vargas lo detuvo una última vez. «Y Diego, te sugiero que encuentres otra forma de volver a casa. No creo que seas bienvenido en el autobús». La puerta se cerró tras él con un chasquido que resonó como un epitafio. En el pasillo, las miradas curiosas y críticas de sus ahora excompañeros lo siguieron, y la oficina, que alguna vez había sido su reino, se sentía ahora como un territorio extraño y hostil. Los días siguientes fueron un torbellino de caos y humillación para Diego. La noticia de su comportamiento se extendió rápidamente por los círculos profesionales, su reputación destruida sin posibilidad de reparación. Su nombre, que alguna vez había sido sinónimo de éxito y autoridad, ahora evocaba desprecio, asociado con prejuicios y abuso. Las puertas que antes se abrían ante él se cerraron una tras otra. El club de campo donde ostentaba una membresía prestigiosa le informó discretamente que su solicitud de renovación había sido pospuesta indefinidamente. Los restaurantes que solían tratarlo como realeza de repente estaban completamente reservados cada vez que intentaba hacer una reserva. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la situación financiera de Diego se volvió desesperada. Sin empleo y con pocas perspectivas, sus ahorros se agotaban rápidamente. El coche de lujo que había sido su orgullo ahora languidecía en el garaje, un recordatorio doloroso del privilegio que había dado por sentado. Sabía que pronto no podría cubrir los pagos, y la reposesión era solo cuestión de tiempo. En una ironía cruel, Diego se vio obligado a depender del mismo sistema de transporte público que había despreciado. Cada viaje en autobús era una prueba de paranoia y vergüenza, sus ojos escaneando los rostros de los pasajeros, temiendo ser reconocido, temiendo un nuevo enfrentamiento. El hombre que alguna vez había comandado respeto y temor en salas de juntas ahora mantenía la cabeza gacha, evitando cualquier contacto visual. La transformación era absoluta, de un ejecutivo arrogante a un hombre humillado, roto, todo por un momento de crueldad en un autobús. Mientras tanto, la vida siguió su curso para los demás involucrados. Lucas continuó su servicio militar, su acto silencioso de enfrentarse a la injusticia, resonando mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Su intervención no solo había expuesto los prejuicios de Diego, sino que también había encendido conversaciones cruciales sobre la intervención de testigos y el coraje moral dentro de su unidad,
y más allá. Un día, durante un permiso en Minnesota, su ciudad natal, Lucas se encontró con Amara en un centro comunitario. Ella estaba allí para una clase prenatal, su embarazo ahora en sus etapas finales. Al verlo, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Eres tú», exclamó, una mano descansando sobre su vientre abultado. «Nunca tuve la oportunidad de agradecerte como es debido por lo que hiciste ese día en el autobús». Lucas sonrió, cálidamente sacudiendo la cabeza. «No hace falta agradecerme, era lo correcto». La expresión de Amara se volvió curiosa. «Siempre me pregunté qué pasó después. ¿Ese hombre enfrentó alguna consecuencia por su comportamiento?» La sonrisa de Lucas se tiñó de seriedad. «Se hizo justicia», dijo simplemente. «Resulta que mi padre era su jefe. Digamos que no volverá a tratar a nadie así, ni en Pincie, un autobús ni en ningún otro lugar». Los ojos de Amara se abrieron con sorpresa ante la revelación. Sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio porque el hombre había enfrentado las consecuencias, tristeza por la idea de alguien perdiendo su trabajo, pero sobre todo, una sensación de que la justicia había prevalecido. «Gracias por contármelo», dijo suavemente. «Es reconfortante saber que a veces las personas enfrentan las consecuencias de sus actos». Cuando se despidieron, ambos sintieron un cierre, un capítulo que se cerraba con una nota de esperanza. El incidente en el autobús, aunque doloroso, había catalizado un cambio positivo. Había expuesto la fealdad de los prejuicios cotidianos, había encendido diálogos importantes y había demostrado que defender lo correcto puede tener un impacto real. La historia de ese viaje fatídico continuó resonando, tocando vidas de maneras que ninguno de los participantes podía haber anticipado. Mientras la noche caía sobre la ciudad, el autobús que había sido el escenario de esta historia seguía su camino, solo un vehículo más en el tráfico bullicioso. Sin embargo, llevaba consigo un relato poderoso de valentía y consecuencia. Los eventos de ese día mostraron cómo un solo momento de coraje puede extenderse, tocando vidas de formas inesperadas. Fue un recordatorio de que, frente a la injusticia, la postura de una persona puede marcar toda la diferencia. Para Amara, Lucas y todos los que habían sido parte de ese viaje, la lección era clara. Nuestras acciones, no importa cuán pequeñas parezcan en el momento, tienen el poder de cambiar el mundo, un gesto a la vez.